אז ערב טוב לכולם, בוקר טוב וצהריים Buenas noches טובים a בחוף המערבי todos, וחוף המזרחי, buenos וערב טוב días y buenas בישראל. tardes. Si estamos אני hablando מתחיל en la בסקירה costa קצרה למי שלא occidental מכיר. y oriental, voy a comenzar brevemente אז para quien no שמי אופיר conoce. גוטלזון, אני אחד מהיזמים Mi nombre והמקימים es Ophir של קבוצת Guttelson. Unacceptable, Yo Saving soy Israeli uno de los Democracy, fundadores del grupo קבוצה Unacceptable, של Save ישראלים Israel Democracy, אמריקאים salvar ויהודים אמריקאים la שפועלים democracia כבר הרבה israelí, un שנים, עוד grupo de מעט מעל judíos דמי estadounidenses בלפור. que actúan desde כדי ya לשמור 5 años, לשמור על ישראל כיהודית desde ודמוקרטית. en los tiempos de בתקופה Balfour, para האחרונה, preservar וביתר שאת Israel מאז אוקטובר 7, judía y democrática. אנחנו Y כמובן desde el רואים את 7 de הדמוקרטיה octubre, en los במקביל לכל últimos שאר tiempos הדברים en שאנחנו particular, רואים, vemos la democracia דמוקרטיה paralelamente al resto במגננה. de cosas que nosotros היום זה vemos, יום קריטי la שטוב democracia en שבג"ץ שנדבר defensa. עליו, Hoy es un día crítico אבל que hemos האתגרים האלה decidido que רק es un tema מסבירים importante a כמה tratar. האחריות של כולנו Y esto, פה, de גם בחו"ל hecho, וגם lo בארץ, que hace es להשפיע עוד יותר explicarnos la גדלה. responsabilidad de todos, tanto fuera כמובן, de Israel como en 7 Israel, לאוקטובר הוא para עשה נדבר על זה influir יותר ויותר en lo que במדינת aquí sucede. ישראל, Indudablemente, el 7 מה de octubre שמוביל למשבר es la מתמשך של tragedia החטופים más בעזה, importante en la historia del שבלתי Estado de נתפס בעוד Israel, ש50 lo que עדיין lleva a la שם, crisis מוות של מאות prolongada חיילים, הרג של mאות con חיילים, וגם los האסון rehenes que todavía se שהולך encuentran en ומתחולל Gaza. בעזה, Ya 50 aún שכמובן están allí, y יש לנו asimismo אחריות con los לא קטנה בו, soldados que mueren allí, y ומביא לזה también por la שהחמאס tragedia que ocurre ימשיך en לנהל את Gaza, העזתים que también אה, es terrible al mismo tiempo מהסבל que שלהם. jamás no libera a los ונוסף על כל gazatíes זה de כמובן su טרור מתנחלים sufrimiento. וסיפוח דה פקטו Y של además de הגדה todo ועוד ועוד ועוד. esto, ובשורה estamos hablando התחתונה también הכל de la מתחבר ביחד historia לזה en sí de la Franja de שהימין Gaza, y de המשיחי hecho esto הכהניסטי se resume הביביסטי en רואה eso de פה estar תקופה של ness. juntos, el אז bellaja אנחנו de נמצאים כרגע בשלב הסופי la של הניסיון derecha הזה של האמת הכהניסטי להפוך את mesiánica ישראל y de Ben מדמוקרטיה Gvir, que de hecho ליברלית habla de esto, לדמוקרטיה y que משיחית, vemos esos וזה לא intentos קורה de רק transformar מכוח a תגלית או Israel כוח de una בנייה, democracia בעיקר liberal a מי una שמאזין לנו בארצות הברית dictadura ובשאר mesiánica. Y de העולם. hecho, para quienes זה nos קורה escuchan en הרבה Estados מתמיכה Unidos y en el resto חיצונית del של mundo, תורמים sino que וגופים ocurre יהודים yemניים מארצות הברית del וכוחות apoyo אוונגליסטיים, externo de ולכן אנחנו muchos כיהודים ליברליים בארצות judíos de הברית ובשאר derecha העולם y חייבים להתאחד evangelistas, y por ולתמוך lo זה בזה tanto, ולפעול como יחד judíos liberales כדי en לבלום Estados את Unidos y en המגמה el resto הזאת del mundo, ולהפיח debemos את unificarnos para ישראל frenar esa כדמוקרטיה tendencia ליברלית. y asegurar que Israel sea un אז país באופן די נדיר democrático y אנחנו באמת liberal. גם עושים את זה בעברית וגם Por lo tanto, יש en לנו קהל forma muy מאוד רחב excepcional, גם tanto lo בישראל וגם hacemos en hebreo, מארצות y tenemos un הברית público muy importante tanto en Israel y והעולם, Estados אז תפתחו Unidos, מצלמות, תראו איך זה נראה y por כשעובדים lo tanto del ביחד mundo. ומשפיעים. Y al abrir pues las אז cámaras pueden אני ver מוסיף כרגע על cómo המסך את trabajando ענת juntos ודינה logramos ואת también influir. גבי Quiero שהצטרפה, incluir en la תכף נראה. pantalla a Nat, Dina y Gaby, si está aquí con nosotros. גבי פה. כן. אוקיי, כולנו פה, יופי. אהלן. אז אני עושה אינטרודקשן קצר, כי באמת Pues voy זה a hacer ערב una breve די introducción, מעניין ונדיר, porque שאנחנו כולנו realmente ביחד. es una velada הרעיון זה שאנחנו muy נעבור interesante y fuera de lo común el hecho de estar todos juntos בין aquí, ענת וגבי y la ודינה, idea ונשמע עדכון לגבי de כל tener נושא שקשור aquí con בדמוקרטיה nosotros tanto a Gaby, a Nat y בהידרדרות Dina שלה para בישראל. tratar todos los temas אז relacionados רק con la פתיח קצר, ואני democracia בטח y מפספס cómo se המון. ve אז afectada ענת aquí en Israel. Y סרגוסטי es una היא introducción que sin עיתונאית duda mucho me falta. ובימאית דוקומנטרית Me ותיקה, dejaré de lado a שעומדת Nat בראש תחום Saragusti. חופש העיתונות בארגון Es העיתונאים una בישראל. periodista היא de תפתח, אחרי זה veterana que נשמע está al מגבי frente de la לסקי, שהיא Organización עורכת de דין Periodistas de לזכויות אדם, Israel. חברת כנסת Luego vamos a לשעבר, escuchar de ואחת Gaby המובילות של Lasky, que מערך העצורים es abogada de בישראל, derechos humanos, שפועל también ימים fue una de las כלילות כדי לאפשר את activistas חופש המחאה de בישראל. dispositivos de ובסוף נשמע detenidos en ידינה Israel, y זילבר, שכבר actúa שמענו para בעבר, la libertad לשעבר המשנה ליועץ de המשפטי Acción en לממשלה, Israel. También fue שתנתח את נושא מה שקרה היום viceasesora legal בבג"ץ. del gobierno, que para que nos אז pueda explicar lo que ha sucedido ענת, hoy אנחנו en נתחיל איתך, la ונשים אותך Suprema Corte de Justicia en Israel. Anat, קודם vamos a כל, המון תודה comenzar שהצטרפתם, contigo. זה שתקרא, Y en בטח primer lugar quiero תשמחו, כי זה agradecerles אזעקה של חות'ים por תוך כדי. participar
y sin duda ואנחנו han tenido נתחיל también ומהר מאוד לצלול esa לעניינים, sirena de ותודה los לכל מי שעוזר לנו por el לעשות את ataque הדבר de הזה los מהרגע להרגע. hutíes en medio. Quiero agradecerles a ענת, quienes nos הבמה ayudan שלך, a בואו נשמע קצת מה producir קורה ברמת este העיתונות. evento. Anat, por favor, quiero que תודה אופיר, escuchemos ובאמת qué זה לא sucede a מובן nivel de מאליו, la ותודה לכל מי prensa. שהצטרף, Gracias, ותודה Ofir. No es לחברותיי obvio porque obviamente quiero לפאנל, agradecer באמת צוות a todo מנצחת, aquel כמו que está שאומרים aquí, a בעברית. mis amigas que están aquí אז אני ענת en este סרגוסטי, כאמור, panel, אני que como se dice עיתונאית en hebreo, somos un וותיקה, עבדתי equipo הרבה שנים בכל סוגי triunfantes. התקשורת, גם Yo בטלוויזיה, soy גם ברדיו, גם periodista בעיתונות מה שהיה muy מודפסת, veterana, trabajé בזמנו en todos los הייתי כמה medios, שנים en la כתבת radio, בהארץ, la אני מכירה את אז televisión, en la היטב, prensa escrita. ובין Fui המקימים של también חדשות 12, corresponsal אבל en לפני הרבה Gaza, מאוד conozco muy שנים, bien a והייתי corresponsal. עורכת Fui una de las בכירה fundadores, של מדור fundadoras de las חדשות שפע noticias שישי. 12 y fui también וכאמור, editora בשנים האחרונות de אני los מרכזת את תחום חופש distintos העיתונות בארגון העיתונאים noticieros והעיתונאיות. del Ulpan זה הארגון Shishi. הכי También גדול estoy בישראל en el שמייצג את ámbito de רוב libertad de העיתונאים prensa en Israel y es la בכל כלי organización התקשורת, más grande de עצמאיים Israel que representa a la ומאורגנים, mayor parte de los periodistas en ואנחנו ארגון Israel, גדול en todos los וחזק. medios ואני independientes רוצה רגע organizados. לדבר Somos una על organización grande y מפת התקשורת fuerte. בישראל, מן הסתם Quisiera hablar מוכרת sobre el לישראלים. למי mapa de los medios de שאינו comunicación en ישראלי, אני Israel. אגיד Es algo שבישראל יש conocido para quienes 4, son de 5 Israel. ערוצי Quien no es טלוויזיה, israelí, quiero decirles que hay אחד מהם זה ערוץ 5 טלוויזיה canales televisivos. ציבורי, Uno de 2 ellos es el מסחריים canal ועוד de 2 televisión ערוצי קייבל, público, 2 שיותר קרויים comerciales y 2 de לימין. cables יש כמה que תחנות van más רדיו hacia la derecha. ועיתונות פרטית Tenemos también distintos מודפסת או עיתונות canales אינטרנטית. de זאת מפת radio. התקשורת Tenemos la באופן כללי, מפת prensa התקשורת בישראל. escrita ואני y la רוצה רגע prensa de Internet. לצטט Tenemos את pues תוכנית el העל mapa מבית como se היוצר presenta של del ממשלת periodismo en ישראל Israel. Quiero presentar להחליש el programa את del התקשורת gobierno החופשית de Israel בישראל para ולדבר על debilitar כמה ממדים a la שבאמצעותם prensa libre de Israel y מתקיימת התוכנית acerca הזאת. de הממד הראשון, אתם בטח שמעתם עליו, distintos, הממד distintas החקיקתי. dimensiones en que זאת tiene אומרת, lugar. Sin יש duda han בליץ של escuchado hablar הצעות חוק sobre פרטיות la וממשלתיות, dimensión que tiene שכל que הכוונה ver שלהם היא גם con ליצור כאוס las בשוק distintas התקשורת, propuestas אבל de בעיקר legislación, להחליש את que el העיתונות objetivo הפרטית, es a nivel את העיתונות privado y החופשית gubernamental es בישראל. generar un caos a במרכז nivel del הבליץ חקיקה mercado הזה de las עומד תאגיד השידור comunicaciones y הציבורי, שהוא principalmente buscan תאגיד debilitar חזק a la מבחינת prensa החוזק privada y שהחוק la מגן prensa עליו, libre en Israel. שהוקם Y de hecho ב-2017 lo que תחת buscan רשות es hacer השידור una המנוחה. הוא legislación גוף que se ציבורי encuentra en חזק particular שנהנה lo que se llama מכספי ציבור, la organización כמו במודלים האירופיים, לא de la במודלים prensa pública האמריקאים, que está ויש financiada סדרה por של חוקים fondos públicos שנועדו להחליש y hay אותם. una serie de החוק leyes que האחרון, están הצעת החוק destinadas a האחרונה, אושרה debilitar. רק לפני יומיים Y בוועדת la השרים última לחקיקה, propuesta de ley ונועדה fue בעצם aprobada hace לסגור את 2 חטיבת días en החדשות של la התאגיד, כי Comisión למה de צריך חטיבת Ministros חדשות de עצמאית אם אנחנו לא יכולים לשלוט בה? Legislación, porque es מבית necesario היוצר tener של גלית una דיסטל. división de שר periodistas התקשורת שלמה independientes קרעי que הודיע כבר ha בתחילת tenido la הקדנציה idea שלו Galit לפני שנתיים Distel, וחצי Shlomo שהוא רוצה Kari, el לעשות ministro רפורמה de בשוק Comunicación התקשורת, hace 2 והוא años y כמובן medio, dijo שם que quería במוקד hacer una הרפורמה שלו את reforma תאגיד en השידור el הציבורי. הוא mercado de los מתנגח בהם medios כל de הזמן, הוא comunicación לא y el רוצה שכספי objetivo ציבור ילכו principal es לציבור, esta הוא רוצה organización להסיט את כספי de la הציבור prensa לשוק pública, הפרטי. sino que busca אז זה dirigir los medios públicos אשכול al אחד של חקיקות mercado שנוגעות privado y לשידור esto הציבורי. por un lado יש בבליץ de חקיקה הזאת todo גם lo que tiene que חקיקות ver con la transmisión, los medios שנועדו públicos y ליצור también en esa כאוס legislación hay distintos elementos בטלוויזיה destinados המסחרית, a רוצים generar un להשתלט על caos en ועדת הרייטינג, la ועדת televisión המדרוג comercial, quieren או רייטינג, זה controlar בעצם la המודל comisión de שמאפשר את rating. הנוסחה La שלפיה אפשר comisión de לקנות rating es el פרסומות modelo que בערוצים permite la המסחריים, fórmula según la cual se puede וברגע comprar שהממשלה propaganda משתלטת, זה בעצם en los הרעיון canales הוא שהם ייתנו comerciales. En el momento יותר que el gobierno הטבות לערוץ controla eso, 14, la idea es זאת אומרת brindar שכספי más ציבור שהולכים beneficios al canal לפרסום 14, ממשלתי es ילכו decir, לערוץ que 14 ולא los לערוצים fondos אחרים, וזה públicos מה que שהם רוצים van a בעצם, financiar ובאמצעות השתלטות a על nivel ועדת gubernamental המדרוג. vayan al canal אז 14 y זה no al נושא canal נוסף público. שנמצא Eso es lo que tiene בחקיקה que ver כרגע על סדר con היום, la comisión ועל de הדרך הם rating. רוצים Ese גם את tema האפשרות לסגור está en ערוצי este momento טלוויזיה, en la כמו mesa שעשו para tratar este tema y לאל-ג'זירה, paralelamente quieren cerrar distintos מה canales שנקרא חוק televisivos, como han hecho אל-ג'זירה también בטעות, אבל con Al בעצם Jazeera, כותרת la החוק ley היא llamada Al Jazeera לאפשר por error, לממשלה pero de hecho el לסגור título de ערוץ esa תקשורת legislación es זר permitir al שפוגע gobierno cerrar בביטחון un של מדינת canal de ישראל. comunicación וההגדרה extranjero מאוד מאוד que רחבה, afecta la ובעצם seguridad del מאפשרת Estado de Israel. Es לסגור una definición muy לכאורה amplia y de גם hecho את שידורי permite סקיי ניוז, cerrar CNN,
supuestamente tanto las transmisiones de Sky News, CNN, BBC, ABC, y por lo tanto el gobierno tiene la fuerza para cerrar Al Jazeera y otro canal, el Mayadin, que está identificado con Hezbollah y quieren hacerlo con otros canales. Esta es la primera dimensión, la dimensión constitucional. La segunda, que el gobierno intenta controlar los medios de comunicación a través de distintas medidas políticas. El gobierno ha impuesto sanciones al periódico Haaretz, ha recomendado a distintos directores generales del gobierno porque el periódico Haaretz es demasiado crítico, demasiado izquierdista, hasta el punto que el alcalde de la ciudad de Arad ha prohibido la distribución del periódico Haaretz, y esto es algo que es completamente ilegal, pero ya sus recomendaciones tienen ya sus efectos en el terreno. Lo llaman a los lectores de Haaretz terroristas, quienes buscan perjudicar a Israel. Nosotros en nuestra organización, junto a la comisión de Haaretz, hemos presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y esperamos tener una discusión al respecto. Y también hubo un intento de controlar en forma política en las noticias del Canal 13. Quisieron nombrar a una persona que no tenía las condiciones a nivel de su currículum para ser editora de un canal de noticias central, y presentamos un recurso ante el Tribunal Supremo y ese nombramiento fue cancelado. Pero el gobierno no deja de actuar, y la tercera dimensión, yo creo que es el más preocupante y ya dura desde hace varios años, es la ofensa financiada, y de hecho se lleva a cabo comenzando por el propio primer ministro, y para tratar de ofender a través de los medios, las redes sociales. Y quiero recordar que el primer ministro no ha dado una entrevista periodística en hebreo desde hace más de 3 años. Habla por encima de los medios de comunicación centrales, da entrevistas, pero solo al Canal 14, y da también entrevistas a distintas redes internacionales en inglés. No da entrevistas, lo publica post en Facebook, a sus redes sociales, y en toda oportunidad, siempre que se dirige al público israelí, ofende y humilla a los medios de comunicación, los llama con distintos términos peyorativos, los llaman los canales de Al Jazeera. Si viene su hijo, los llama constantemente al canal 12, 13 y 11. Los canales de Al Jazeera generan un ambiente muy dañino que sin duda el primer ministro solo en casos excepcionales inicia sus declaraciones a preguntas de periodistas, colegas o periodistas verdaderos que le formulan preguntas. Lo que hace es ofenderlos, humillarlos, se niega a responderles, y cuando le pidan reacciones o respuestas a pedidos que tienen que ver con temas que le conciernen, no hay otra forma para describir esto que sucede más allá que generar una delegitimidad a los medios de comunicación, esto a través de los medios de comunicación y las redes sociales. No sé si saben y pueden seguir, porque el primer ministro está siendo ahora enjuiciado precisamente por el intento de controlar la narrativa, y eso vemos que es muy obsesivo en este tema, y el círculo de quienes lo apoyan buscan cómo perjudicar la confianza de los medios de comunicación en Israel. Podemos ver los feeds, quienes siguen el juicio a Netanyahu. Lo que vemos que es una provocación constante, y es realmente terrible, y bullying. Yo creo y sé que esto genera una autocensura, algo que es muy difícil cuantificar para comprender cuáles son las dimensiones de este fenómeno.
terreno, que sin duda esto lleva a que varios periodistas se abstienen de hablar. Y todo vemos también la dimensión del terreno. Vemos casos de violencia física contra periodistas. Esto lo hemos visto también en la guerra contra Irán. Vemos a toda serie de trolls que dicen ser quienes transmiten el mensaje verdadero, como Hatzel, la sombra, que de hecho quieren dominar toda serie de transmisiones de periodistas que no hablan hebreo, y lo que hacen es mantener cierto paraguas para operar la censura, o que preservan la censura, o que preservan la seguridad del Estado, algo que no tiene ninguna relación con la censura. Aquí, tanto en Israel, es una censura militar, y yo, por estar a cargo de la libertad de prensa, indudablemente cada tanto el gobierno pone en funcionamiento ese operativo, esa situación de emergencia. Hemos visto que lo que han hecho es una guerra, que persiguen realmente una persecución a los periodistas extranjeros, y la sombra, este personaje, lo que ha hecho es hacer cierta persecución y el seguimiento a distintos periodistas. Itamar Ben-Gvir le ha ofrecido cierto paraguas de la policía de Israel, o en nombre de la policía de Israel, y por lo tanto hubo toda serie de casos que han perseguido a los periodistas. Lo hemos visto en vivo en la transmisión de la televisión. Y otra frase, Ofir, solo que la prensa israelí se abstiene, y eso lo vemos claramente, que la prensa no sigue de cerca lo que sucede en Gaza. Ustedes, por estar fuera de Israel, ven terribles imágenes de lo que Israel realiza en Gaza. Hay una muerte multitudinaria, incluso en los centros de asistencia humanitaria en Israel. Eso no se ve. Lamento señalar que yo temo que eso es parte de la autocensura que la prensa israelí se autoaplica הנקודה שרציתי por לעשות lo את הסגווי הזה, que כי אנחנו precisamente בעצם sucede. Es el punto que כל quería הנקודות aclarar. האלה, בסוף אנחנו Es el נחבר hecho que אותם למערכת nosotros, הבחירות todos esos הבאה, puntos, al fin y ואיך al היא cabo, נראית, vamos a ואיך hablar משפיעה, כי אנחנו, precisamente sobre las próximas והנקודה elecciones y cómo הבאה esto שנעבור influye. עליה זה של עם Y גבי, el punto que le באמת ha dado, טעם sin duda, נכון. que vamos ahora a pasar a Gaby. אני פה. כן, רק שנייה אני אשים ספוטלייט, מעולה. אז גבי, את מה שנקרא בטרנצ'ז, בשוחות יום-יום עם המפגינים, עם האנשים האחרים, אבל בואי ניתן רק, Gaby, tú נדבר estás על ahí en מערך, las trincheras על todos los הקונטקסט של días מערך con los העצורים, אבל protestantes קרה משהו y מאוד con otros. משמעותי אתמול, נכון, Tal בכנסת, vez podríamos hablar שבעצם del פעם ראשונה, או contexto ניסיון ראשון שמצליח de los להדיח detenidos. Ayer חבר pasó כנסת, algo muy במקרה הזה איימן significativo עודה, en la Knesset. Fue la primera vez מחד"ש-תע"ל. que se אז אני רוצה שנדבר consiguió על הנושא הזה ואיך הוא מתקשר cuestionar a uno de los miembros בעצם de la Knesset, y לאינטימידיישן me gustaría hablar שאנחנו un poco de נחווה esto. בבחירות האלה. אז בואי קצת תביני Me אולי gustaría על זה גבי, saber והמון תודה si eso está שהצטרפת. relacionado también תודה, con קודם el כל proceso de תודה intimidación על כל האירוע que הזה, vamos a וכמו ver שענת en אמרה, esta אני campaña. באמת פאנל נשי של מצוינות, Muchísimas באמת gracias por כבוד todo לי, este תודה רבה evento. Como על decía ההזמנה. Onat, es fantástico contar con un אני אכן panel עורכת דין de לזכויות אדם, המון expertas, שנים un panel excelente, כבר así que muchísimas בשטח gracias הזה, por haberme invitado. וממקימות מערך העצורים, Efectivamente, yo soy בטח abogada נמצאים איתנו especializada en פה los גם derechos humanos המנכ"לית y soy uno de los סמדר miembros de Rafa Azurim, ורועי, כמו la red שאמרת, de detenidos. וחלק Nos acompaña también Samandal, מהמיוצגים CEO שלנו, שהם בעצם האחים והאחיות de שלנו nuestra organización. בטרנצ'ס בסך הכל. אז אני חייבת לומר, Algunas de las personas que representamos efectivamente son nuestros hermanos, nuestras hermanas que están en las trincheras en el día a día. ובעצם הביאו שלושה גופים, שלושה Nos encontramos ante un קבוצות gobierno של de extrema אוכלוסייה, derecha למין זיהוי y אינטרסים, לא רק של שלטון, actualmente אלא לכל אחד יש את האינטרסים הייחודיים שלהם. hay יש לנו את tres החרדים, שאחד האינטרסים grupos de החשובים שלהם זה población חוק ההשתמטות, que עם tiene intereses únicos. עם Tenemos כל los judíos המשתמע ultraortodoxos, מכך,
Y su objetivo principal es que no tengan que servir en el ejército. Hay una decisión del Tribunal Supremo según la cual esto no es jurídicamente aceptable. Luego tenemos aquellos que ven los asentamientos. Estamos viendo una violencia desbocada en los territorios, pero nadie les para. De manera que siguen incumpliendo la ley de manera continua. Y luego tenemos un grupo de personas corruptas que defienden los intereses de los corruptos, incluyendo el primer ministro y aquellos que le apoyan, y que están intentando buscar un debilitamiento de los tribunales para que no se les enjuicie, para poder poner fin a los juicios que ya están en marcha. Y todos estos líderes tienen un interés compartido, que es el debilitamiento de los mecanismos de aplicación de la ley. Y de esta manera están debilitando también la democracia en Israel. Es importante que hablemos de esta cuestión, como también debemos hablar de otros temas que están afectando a la democracia en Israel. En enero, el primer ministro dijo que iba a aplicar un régimen. Él lo llamó de otra manera, pero de eso se trata, ¿no? Se trata de un nuevo régimen que impone en Israel. Y una de las cuestiones que dicen es que cuando se le critica es que hay noticias falsas. Uno de los temas que debemos destacar es que el primer ministro nombró a un criminal, una persona que es criminal y que es responsable de todos los mecanismos y autoridades de cumplimiento de la ley, de las autoridades del orden. Y luego también está la persona que quiere nombrar a la cabeza del Shin Bet, que representa a la derecha mesiánica y que considera que están por encima de la ley porque siguen la Torá. Y para el primer ministro todo esto es más importante que la ley y que el derecho. Luego, el ministro del Interior lo que quiere es enmendar la ley sobre la policía para cobrar más autoridad y para que pueda intervenir en investigaciones que están bloqueadas de momento. Este es el motivo por el cual quieren debilitar al Tribunal Supremo, para que no les puedan parar. Pero por otro lado, quisiera decir que la policía, en cierta manera, se ha visto afectada por el talante de este ministro. Este talante ha llegado a la policía y la fuerza policial es una milicia política del gobierno que no intenta proteger ni preservar a los ciudadanos del Estado de Israel, sino que piensa que lo que tienen que hacer es proteger al gobierno de los ciudadanos, afectando de esta manera a una de las libertades más importantes en una democracia, que es el derecho de expresión y el derecho a la manifestación y a la protesta. Desde el principio de las protestas ha habido un aumento del número de personas detenidas. Además, cada vez más se utilizan más medios antidisturbios para parar las manifestaciones. Se utilizan además sanciones draconianas y se están tomando medidas que no se ajustan a lo estipulado en la ley. Tienen poderes a los que están recurriendo, de hecho están abusando de esos poderes, como por ejemplo el poder de detención y de investigación y registro.
Esto se hace buscando parar las protestas, pero luego, por otro lado, no aplican la ley cuando hablamos de aquellas personas que viven en los asentamientos en los territorios. Y hemos visto recientemente una violencia desbocada contra los palestinos, contra personas de izquierdas que están allí intentando proteger un poco a los habitantes de la zona. Recientemente hubo un incendio, quemaron un campamento militar o varios sectores. Estamos hablando de un aumento del terrorismo judío y de una forma de gobierno que, a ver, lo voy a intentar decir con mucha cautela, pero estas personas están ejecutando los planes del gobierno para deshacerse de los palestinos en las zonas B y C. De manera ilícita se quiere aplicar la visión de Smotrich, nuestro ministro de Finanzas y nuestro ministro de Defensa y Seguridad. También está dando legitimidad a este tipo de actitudes. Y luego está también la cuestión de la legislación. Están intentando decir que no se puede decir Cisjordania, sino que hay que hablar de Judea y Samaria. Quieren, de hecho, promulgar una ley en este sentido. Ya no se puede hablar de Cisjordania, sino que hay que hablar de Judea y Samaria. O sea que están intentando controlar también el lenguaje, los términos que se utilizan. Ya no se puede hablar ni de Cisjordania ni de territorios ocupados, sino que hay que hablar de Judea y Samaria. Y luego también, en tiempos de guerra, siguen aplicando este régimen. Y es verdad que a lo mejor no están promulgando tantas leyes como al principio, pero tienen legislación en contra de la sociedad civil. Hay una legislación, por ejemplo, que establece que cualquier donación para proyectos de la sociedad civil va a estar sometido a un impuesto que están hablando que va a alzarse incluso hasta el 80%. Y si hay personas en la diáspora que, por ejemplo, quieren realizar donaciones al Israel Fund o a nuestra organización, la Red de Detenidos, y dentro de poco les voy a decir dónde pueden enviar sus donaciones, pues si quieren donar a esto, a estas organizaciones, el Estado va a imponer una tasa, un impuesto del 80%. O sea que aquellos que quieren realizar donaciones y que están en el extranjero no van a poder recurrir a los tribunales. Lo que están intentando hacer, por lo tanto, es acallar a la sociedad civil y dificultar la recepción de donaciones del extranjero. Y todo esto está sucediendo durante una guerra, en plena guerra. No necesariamente las demostraciones eran demostraciones contra el gobierno, ¿no? También ha habido, por ejemplo, protestas pidiendo la liberación de los rehenes. Hubo protestas y concentraciones pidiendo la liberación de los rehenes o pidiendo el fin de la guerra, y el régimen considera que estas son manifestaciones, protestas en su contra. Intentamos también apoyar a las familias de personas que han sido detenidas, pero hay una incitación a la agresión contra estas personas. Hay un grupo de personas que ha creado un foro y que están apoyando a las protestas contra Netanyahu. Y vemos pues violencia en las redes sociales contra estas familias, contra estas personas. Incluso el presidente de la Knesset se ha manifestado en este sentido, algo inconcebible. Por ello,
podemos decir que tenemos un régimen tiránico que no respeta ni siquiera a las familias. Nosotros trabajamos, por lo tanto, con las familias, les representamos y insistimos mucho en que pues, se mantengan las concentraciones y las protestas, y la policía de repente ha decidido que no se pueden realizar manifestaciones durante la semana. Me gustaría brevemente referirme a lo que ha sucedido en la Knesset, según lo que tú me has preguntado. Y los miembros de la Knesset pueden, en principio, pues, tomar decisiones que pues, no necesariamente sigan los intereses de los grupos que le han votado. Pero lo que pasó a este diputado de la Knesset, Ayman Odeh, es algo inconcebible. Protestó porque hubo quien había comentado que había que lanzar una bomba atómica contra Gaza, que no había ningún inocente en Gaza, que quien defendiera a Gaza o a personas en Gaza, pues estaba cometiendo un acto de agresión. Y Ayman Odeh, este diputado de la lista conjunta árabe-israelí, de hecho el líder de la lista conjunta árabe-israelí, pues alzó su voz y se ha creado una coalición para pues destituir a una persona que siempre ha defendido la paz, que siempre ha representado a la sociedad civil, y han creado una alianza para destituir a este diputado, Ayman Odeh. Hay varias medidas que son fundamentales para mantener la democracia. Y hay una serie de índices que permiten determinar el nivel de democracia en distintos países del mundo. Hay uno que viene de Suecia, por ejemplo, que ha indicado recientemente que Israel ya no es una democracia basada en valores. Mantiene los aspectos formales de una democracia, pero se ha alejado de los valores democráticos. Por ello, es fundamental que seamos conscientes de que está sucediendo todo esto. Y bueno, esta es la teoría del caos, ¿no? No nos podemos centrar en ningún problema porque hay tantos procesos que se están dando al mismo tiempo, tantas cosas que están pasando que llevan al agotamiento de las personas, y esto socava la democracia. Se está atacando a la policía, a los medios de comunicación, a los diputados de la Knesset. Están además intentando perjudicar a la sociedad árabe para que no vuelvan a presentarse, por ejemplo, candidatos a las elecciones. Por ello tenemos efectivamente una teoría del caos. Como escribía Naomi Klein, nos encontramos ahora en esta situación, en el centro de una situación de caos, y es muy difícil alejarse y ver el proceso completo. La prioridad es que los 50 rehenes vuelvan a casa. Después tenemos que poner fin a las muertes, la deportación de las personas en Gaza, y tenemos que reforzar a Israel para que seamos realmente una democracia en la práctica, una democracia liberal. Quisiera decir que los americanos también estamos pasando por una situación
muy אני רק אתן קונטקסט complicada קצר, en Estados Unidos אז y אנחנו vemos que בעצם están היום sucediendo אחרי cosas בג"ץ similares a ambos lados del שבעצם océano. מבקש Me gustaría למנות darle את la palabra a דוד continuación זיני, אלוף דוד זיני a לראש Dina. השב"כ בעקבות Hoy בקשה של ראש הממשלה שנמצא בניגוד עניינים, תכף נעלה גם וידאו על זה. se están וזה estudiando עוד פעם los נקודה, argumentos בעצם sobre la דיברנו על de תקשורת, דיברנו Netanyahu al על nombrar a David המשטרה, Sini como nuevo מה jefe del שנקרא Shin לבנות Bet para שנופלות defender בתוך los intereses del הדמוקרטיה. primer ministro. Hemos hablado de los ואנחנו medios de בעצם מדברים עכשיו על comunicación, ראש hemos השב"כ hablado שהוא de בעצם, la אולי policía תספר טיפה y estos יותר son los מה התפקיד שלו ladrillos que מעבר están cayendo del לביטחון, muro de la נדבר democracia על הנושא של israelí. הדמוקרטיה. אז בואו נשים את Ahora vamos a hablar דינה un על poco del Shin ספוטלייט, Bet y tal vez Dina nos ודינה, pueda שוב dar פעם המון más תודה שמצאת detalles זמן להצטרף. sobre esta cuestión. היי, אז ערב טוב לכולם, Dina, וגם אני כמובן שמחה גם על ההזדמנות לשיחה muchísimas וגם על gracias por estar con nosotros. שותפותיי Hola, buenas tardes a בפאנל. todos. הדבר שאני פחות Es שמחה un עליו זה verdadero באמת placer estar hoy התמונה aquí, שעולה poder מההצטברות, אם dirigirme ככה a אנחנו todos שלושתנו ustedes. Es חלקים באיזשהו fantástico פאזל, formar parte אז ככה de un לשמוע כל grupo אחת de מהדוברות panelistas שקדמו de לי tan alto nivel, ולהכירי את pero הדברים bueno, שאני lo הולכת que es un להגיד. poco אז menos בעצם זה כמו ככה agradable לחבר חתיכות es של tener que hablar de פאזל, estos temas, ¿no? שהתמונה שמצטיירת מכל החתיכות ביחד זה תמונה של שקיעה נוגה מאוד. על שמי החברה Me da a mí la הישראלית, כי sensación צריך de que להבין la situación מעבר actual לפרטים, שכמובן es הם como מאוד un מאוד puzzle en el משמעותיים, que hay que ir uniendo עצם distintas piezas y החיבור, me זאת אומרת gustaría, תחומים por lo שענת tanto, דיברה contribuir a עליהם, mí ההקשר של esta הרדיפה של pieza התקשורת, צמצום para que מרחבי sepan חופש qué es lo que está הביטוי, sucediendo en la הנושאים sociedad שגבי israelí. דיברה עליהם, Hemos החברה hablado de la האזרחית persecución de los medios de comunicación, והרדיפה בעצם hemos של hablado ארגוני חברה אזרחית de שמהווים בעצם את cómo se está האופוזיציה limitando האפקטיבית la libertad de יותר expresión. בחברה הישראלית, Se ha hablado ההתעלמות también de la לחברה persecución de la sociedad הערבית, שהיא באה civil, לידי ביטוי nos lo ha contado מאוד Gaby. מקומם, מבהיל ומדאיג בהקשר של הניסיון לפסילה של חבר Se ha הכנסת hablado איימן עודה, también del וההשלכות שיש acoso לזה al que לקראת se está מערכת הבחירות sometiendo הבאה, איזה a la אפקט מצנן זה על sociedad החברה árabe. הערבית, איזה אפקט מצנן זה על סיכויי השותפות Por ejemplo, lo que ha בארץ pasado con el הזאת, diputado המסר Ayman לגבי Odeh שוויון אזרחי, y מה las זה אומר, consecuencias que puede tener העניין todo של esto en la היחס comunidad למפגינים מצד árabe השלטון, y lo que va a significar esto המשטרה también שהופכת en materia de מרשות שאמורה igualdad להבטיח סדר civil, también ציבורי, cómo la לרשות policía y el שבעצם gobierno han רואה tratado la בחלק cuestión de las מהאזרחים protestas y todo esto ציבור שיש לסמן אותו está ולפגוע בו ולהצר את llevando a צעדיו, una ציבור שהוא autoridad חשוד, כשבעצם כל en la חטאו של que הציבור הזה se הוא considera que hay ciertas בעצם personas que son objetivo de ברצון esta autoridad להבטיח את y que hay que דמותה limitarlos a ועתידה של ellos. מדינת ישראל Y lo שהיא único que ha דמוקרטיה, hecho este grupo de פעילות שהיא לבטח población לגיטימית והיא es מאפיין סממן intentar מובהק של garantizar el futuro de la מדינת democracia en חוק Israel. מתוקנת וכל שיבוש המערכות בזירה הפוליטית. ומה שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם שני רכיבים שמצטרפים לאותו פאזל עגום. האחד זה בהקשר של המאבק שמתנהל בין השלטון לייעוץ המשפטי לממשלה בהקשר של דרך המינוי של השב"כ ומה המשמעויות של זה. והרכיב השני זה היחס למערכת הייעוץ המשפטי לממשלה עצמה, ששוב זה לא מאבק של ארגונים לשמר את הכוח ואת העוצמה של עצמם, אלא בעצם שתי הזירות האלה שבהן מתנהל המאבק, הם בעצם זירות Ambos שנועדו escenarios donde tiene lugar להבטיח איזשהו סוג של estas שומרת luchas סף, son escenarios que buscan איזשהן זירות שמבטיחות asegurar בעצם את העיקרון y sin duda un שהוא העיקרון escenario que הבסיסי de בדמוקרטיה, hecho שכולם שווים בפני החוק afectan el principio וששלטון החוק básico חל על כל de la האזרחים כולם. democracia, que ברגע todos son שנוצר משטר iguales של ante la פריבילגיה, ley. של יש Y por שווים lo ויש tanto, el שווים momento que יותר, hay un של régimen de privilegio, אנשים que hay שמחוקקים quienes חוקים son שלטעמם, אבל iguales הם y hay עצמם quienes son סופרים את aún עצמם או más את iguales. Por lo המקורבים tanto, son שלהם leyes על que בסיס פוליטי מתחולת החוקים האלה. corresponden cumplirlas a זה todas para בעצם quienes se liberan de ליצור esas, תחושת השוויון בפני החוק, זה del משהו שהוא cumplimiento מייצר de esas leyes, ניכור ותחושת אי lo que אמון de hecho בשלטון, וכמובן afecta la שאתה sensación de וגם igualdad, lo que genera también la desconfianza בתחושת en האזרחות cuanto al gobierno. השווה, Eso afecta también la כמובן sensación de מייצר איזשהו סוג של ניכור el כלפי השלטון, אתה לא hecho רוצה ולא de מאמין ser iguales ante la ולא רוצה ley, לקחת sin חלק duda, בחברה sino también שבה no se בעצם quiere, no se cree, הזכויות והחובות שלך no se נקבעות quiere לא לפי participar, de אזרחות hecho, de שלך una ולא sociedad באופן en שחל la בצורה cual los רוחבית על כלל derechos y las האזרחים, אלא obligaciones no לפי se מידת determinan הכפיפה שלך לשלטון ומידת para ההתנגדות שלך אליו. todos los וזה ciudadanos, לא, sino tu יש לזה acercamiento שתי פנים, זאת respecto אומרת גם al העניין של gobierno y tus שיח vínculos en el בעצם gobierno. רוצה Tiene dos לבלוט caras, אוכלוסיות tanto מסוימות el וגם tema פטור de מחובות.
derechos que tienen ciertos grupos y otros derechos que otros no tienen. Por lo tanto, al eximir a distintas partes de la sociedad de la obligación básica que fue clara tras lo que ocurrió el 7 de octubre, la necesidad pues de participar en el ejército y la lucha que tiene lugar a nivel del gobierno y que implica también un peso muy importante para la población que sirve en el ejército y seguir pues aceitando los presupuestos de otra sociedad. Y cuando hablamos de otra sociedad, cuando hablamos de un 20% de la sociedad israelí, la sociedad árabe, que de hecho los ponen en un estatus de sospechosos en forma permanente, lo que perjudica su libertad de expresión, toda serie de desafíos que sin duda se verán también destacados en la próxima contienda electoral. Y aquí nos acercamos al tema del Shin Bet, el Shabak. De hecho, el hecho que se retiró quien estaba al frente del Shin Bet, el previo jefe del Shin Bet, de hecho fue en forma muy poco aceptable, por lo tanto no tenía que ver con por haber estado en funciones por la tragedia del 7 de octubre, es una saga de por sí, sino que de hecho tuvo lugar con el trasfondo, se vio obligado por dos investigaciones que tienen lugar y que se llevan adelante por parte del Shin Bet, que tienen que ver con las personas allegadas al primer ministro, que tienen que ver con la entrega de documentos al periódico Bild alemán y por lo tanto el segundo elemento, la influencia extranjera de un Estado que apoya el terrorismo, el acercamiento a Qatar y el hecho que se entregaron fondos para financiar a personas que trabajaban en la oficina del primer ministro. Y además del hecho que la oficina del primer ministro es el Sancto Sanctorum, el lugar más sagrado y el sitio donde pasan secretos y temas muy sensibles, y el hecho, la reflexión que cierta entidad política estatal extranjera en general, no importa si fuera Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, toda entidad, todo Estado extranjero, obviamente, cuando se trata de un país que apoya y financia también, y ha financiado también al Hamas, y por lo tanto esto genera una doble preocupación, y por lo tanto el primer ministro de repente pues decidió nombrar a alguien allegado al frente del Shin Bet, despidió al anterior, despidió al jefe del Shin Bet anterior, quien se retiró, de hecho, por su propia decisión, y por lo tanto lo que determinó la Suprema Corte de Justicia, que actuó en contradicción de intereses, lo que tiene que ver con este procedimiento. El primer ministro, y hubo distintas declaraciones por parte del primer ministro y del jefe del Shin Bet, y por lo tanto vemos toda serie de hechos y declaraciones que le pidió el primer ministro en esas declaraciones, que de hecho de distintas autoridades del Shin Bet, que son muy significativas y muy dracónicas, que debe ocuparse de esta organización, y tiene también responsabilidades que tienen que ver con organizaciones de seguridad para luchar con los peligros del terrorismo, afectar también la privacidad, o utilizar medios de investigación que son muy dramáticos, y obviamente quien tiene esas responsabilidades en un Estado que es un Estado que actúa de acuerdo a la ley, y sin duda puede también verse afectado de acuerdo a lo que determina la ley, y sin duda también en la ley llamada la ley del Shabak, la ley del Shin Bet, que hay que actuar en forma oficial y no se debe actuar para llevar adelante toda serie de tareas que están movidas por intereses políticos o partidarios. Ahora, el hecho de que
que las personas que están al frente de lo mismo, que quizás pues ocupen esas funciones y de hecho ocupan funciones, por lo tanto, producto de cierto elemento dogmático que puedan estar junto a un botón que fija distintas actuaciones o actos que pueden ser dramáticos, que pueden influir el carácter del Estado. Y en forma básica, indudablemente, hubo también distintos elementos que han sido estudiados a lo largo de la historia. Si hablamos pues del caso del autobús 300, por lo tanto, cuando se demuele la actuación de esta organización, no estamos hablando de los medios de esta organización, obviamente estamos hablando de las distintas potestades de esta organización o del Estado. Por lo tanto, las personas que ocupan esas funciones en general deben tener una educación que le da importancia al freno de la fuerza y distintas funciones. Cuando hablamos en términos generales en estas funciones, cuando hablamos de quien está al frente de la policía cuando hablamos de la fidelidad, es en primer lugar es a nivel de la ley, por lo que concierne al conjunto de los ciudadanos del Estado. Por lo tanto, en el marco de la declaración del jefe del Shin Bet, descubrió que le habían pedido pues firmar una opinión de seguridad, que no era claro quién había preparado ese documento, prepararlo a la firma. Por lo tanto, pues que le dijo Netanyahu que firmara aquí, aquí, ya, y sin duda eso significa abandonar tus principios y tus autoridades, por lo tanto que tenían distintos pedidos que tenían que ver con el juicio mismo del propio primer ministro, lo que significaba una opinión relacionados con temas de seguridad, y por lo tanto las semanas que han transcurrido desde entonces vemos en el terreno lo que tiene que ver con el juicio del primer ministro. Las deliberaciones tienen lugar cada tanto, muchas veces se cancelan, y le pidió al jefe del Shin Bet que pues y actuar, y al ver las expresiones del presidente de Estados Unidos sobre este tema, pues indudablemente esto no tiene el límite hasta dónde se puede llegar. No hay freno y no tiene ninguna lógica que se borre del léxico estos temas. Y bueno, pues hubo también distintos pedidos que no daban menos miedo utilizar las potestades del Shabak para combatir a distintas personas para perseguir a personas que eran enemigos políticos, y son distintos elementos que vemos en regímenes oscuros, y es exactamente lo que sucede. Una organización que está a cargo de preservar la seguridad nacional, y de hecho se transforma en una organización que tiene una fórmula, utilizarla como una especie de policía secreta para rendir cuentas políticas y personales, y de hecho siempre dicen no amenazan con el fin de la democracia, pero es realmente lo que estamos hablando. Dina, podemos enfocar el tema con la pregunta específica. Lo que nosotros de hecho estamos viviendo más allá de este tema es cuál es el candidato específico que pidió Netanyahu nombrar, y de hecho desviarse de las distintas potestades que determinaba la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando del general David Zini. ¿Hay algún motivo para sospechar de ese nombramiento más allá del tema de hecho de desviarse de la resolución de esa decisión por parte del tribunal? Hay una discusión que tiene que jugar cuando estamos hablando a nivel de constitucional, una crisis constitucional, porque estamos hablando de ese candidato en particular, cómo se vinculan entre sí.
Pues sin duda en el ámbito de la medicina realmente estamos hablando de una crisis, de una fractura compleja, porque tenemos no solo un problema de una infección, sino una combinación de varios elementos, por lo que indudablemente estamos hablando del despido del anterior jefe del Shabak, que no fue realizado como correspondía. Por lo tanto, en vez de esperar la opinión de la asesora jurídica del gobierno, por lo tanto era aprobar esa resolución, se apresuró el primer ministro y determinó que ese dictamen no lo aceptaba y por lo tanto se apresuró a nombrar ese general Zini. Es un procedimiento que dejó de lado todo lo que tiene que ver con la resolución de la asesora general de gobierno, pues vemos toda serie de elementos, hablando de elementos técnicos y las distintas discusiones que tuvieron lugar, un intento que esa contradicción de intereses, estamos hablando de investigaciones tales como el Qatargate y el primer ministro, esa investigación todavía tenía lugar, por lo tanto el intento pues de nombrar a ese nuevo jefe del Shin Bet y todavía no había entrado en funciones, no había entrado ese despido del jefe del Shin Bet. Es una actuación muy artificial, muy poco según los principios a los que nos han educado y sin duda también en forma específica buscar, realizándolo tal como esa reforma judicial y si es posible hacerlo, determinar y violar leyes desde un trampolín y de hecho sin duda distintas videos que transmitió cómo qué se puede esperar, cómo si él puede, de qué modo va a respetar su propio caso. En segundo lugar, cuando hablamos la disposición de ese candidato a aceptar a través de un nombramiento que es contrario a la disposición legal, porque en Israel se dictamina que la asesora jurídica del gobierno es quien puede interpretar la ley siempre que el tribunal no haya determinado de otra manera y por lo tanto eso se determina. Ayer se publicó una investigación del periodista Gidi Weitz y me refiero a este tema con mucha cautela porque obviamente respeto mucho a ese periodista y sobre su derecho y según lo que él ha publicado y él trajo expresiones en nombre de ese general Zini que habla que en Israel hay una dictadura judicial y que en esa situación de enfrentamiento hay que preferir las determinaciones de las resoluciones del primer ministro. Según la ley aquí, veo que esas, de acuerdo a lo que señala ese periodista, vemos pues una falta de comprensión básica, creo yo, de lo que tiene que ver con el Shabak y lo del Shin Bet y para poder asegurar un Estado de Derecho democrático en un Estado y luchar frente a esas amenazas. Por lo tanto, estamos diciendo que es un general en las Fuerzas de Defensa de Israel desde el punto de vista de su lugar en el escalafón militar y por lo tanto en la realidad donde se encuentra el Shin Bet, el Shabak, en la realidad en donde tenemos un marco del mandato legítimo de la política del gobierno, pero por lo tanto no entro en detalles si es la persona apropiada, pero sí el hecho que sin duda el jefe jefe de Estado Mayor ha dicho también que estaba preocupado por esa decisión que fue tomada detrás de su propia espalda, es decir, le preguntaron por qué él era todavía parte del ejército y por lo tanto en este momento estamos en una situación cuando nosotros hablamos de la obligación de la opinión
opinión de la asesora jurídica del gobierno, por lo tanto, que debía presentar ante el primer ministro, y sin duda los jueces querían ver si era posible mantener ciertos contactos para llegar a cierta resolución, y el domingo continuarán las deliberaciones y por el momento el primer ministro debe proponer otro candidato y debe pues también tomar nota y presentar que el testimonio de hecho de esos nombramientos y de los distintos candidatos, y pues también debe basarse Miara debe pues tomar en cuenta su opinión, y ese general Zinni va a tomar en cuenta las opiniones separadas, lo que tienen que ver con los distintos aspectos del general, de modo que esa persona había sido candidato para distintas funciones, secretario militar, su hermano fue nombrado por la familia Falik, que son muy allegados al primer ministro, por lo tanto hay distintos aspectos que tienen una contradicción de intereses. Por lo tanto, debemos considerar que en el trasfondo de estas cosas, paralelamente, en base a todo lo que he dicho, para formar ese puzzle, por rompecabezas, indudablemente hay distintos aspectos que tienen que ver tanto con respecto al gobierno, se obtendrá la opinión de la asesora jurídica del gobierno y va a presentar en esa crisis y caracteriza a esa sensibilidad y el respeto, y ha anunciado que mañana va a mandar su opinión en cuanto a cuándo esto tendrá lugar, y el domingo se presentará para la comisión de Dunis. Realmente están avanzando, ¿sí? Entre comillas, estamos diciendo que actúan en forma sistemática y tratan de cubrir cada uno de los aspectos, la sociedad civil y la oposición, para actuar de modo que permita preservar la democracia tal como se actúa y de cómo afectan a la sociedad civil. Y quisiera pues agradecerle tanto a Anat, a Gaby, también a ti, Dina. Tenemos unos minutos más, si están dispuestas a estar con nosotros un poco más. Si todo sigue como Netanyahu lo planifica y no hay elecciones próximamente, y quisiera preguntarles a cada una de ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la acción más significativa que la comunidad judía liberal e israelí estadounidense y en general fuera de Israel pueden hacer en conjunto para asegurar el triunfo en las elecciones, que no tiene que ver un partido específico, sino tiene que ver con el campo liberal democrático? ¿Cómo piensan que esto puede afectar nuestra lucha para preservar la democracia? Sin duda, Anat, podemos tomar 2 minutos. Voy a hablar un minuto sobre los medios de comunicación libres, y tanto los de mis amigos israelíes y también mis amigos estadounidenses que pues se abonen al periódico Haaretz si pueden así, y sin duda pueden también abonarse en inglés. Y también quiero felicitar también a los periodistas que hacen un trabajo periodístico y no tratar de defenderlos de esa maquinaria de veneno, que es muy importante y fundamental en una campaña que sufren de una campaña constante. Indudablemente compartir lo que ellos expresan y publican, porque es muy importante frente a esa maquinaria venenosa. Y lo que puede hacer la comunidad judía estadounidense es informar a periodistas estadounidenses que entrevistan al primer ministro, que le dificulten la tarea, que no le hagan solo entrevistas que lo elogian, donde él puede hablar y de sus logros extraordinarios y de sus éxitos extraordinarios frente a Irán, y sin duda eso también presenta un signo de interrogación. No quisiera entrar a las discusiones entre Trump y el New York Times, no quisiera entrar en esa discusión, pero por último, cuando nosotros hablamos de valores conjuntos, cuando hablamos de valores comunes precisamente es
un elemento fundamental y la democracia es uno de los elementos más significativos en la democracia. Cuando hablamos de los medios de comunicación que sean libres, que la comunicación libre es uno de los pilares fundamentales y obviamente parte significativa de la fórmula de la democracia significativa es la protección de las minorías. La minoría árabe en Israel se encuentra ante un ataque muy masivo. Hablar de que no hayan en Israel elecciones, no quiero señalarlo porque realmente no quisiera siquiera pensarlo. Deben haber elecciones en Israel y habrán elecciones democráticas en Israel y es lo que quisiera que realizara la comunidad judía en Estados Unidos. Es una pregunta, como tú has dicho, es una pregunta muy grande y tenemos poco tiempo, pero en primer lugar debo señalar Unexpectable y elogiar por el trabajo que realizan en Unexpectable. Es extraordinario. No hay quien no haya escuchado ni conozca y sé que ustedes en el exterior ha sido un brazo extendido el gobierno ha llegado también a ustedes y es realmente extraordinario, pero también está relacionado de cuál es la persona que quiere nombrar Netanyahu al frente del Shin Bet, del Shabak. ¿Por qué es importante? Miren, el sionismo religioso, indudablemente, lo que tiene que ver el rabino de ese general Zini es el rabino Tao, que es un rabino que ya ha declarado pues poner fin la relación entre el sionismo secular y el sionismo religioso. Por lo tanto, si anteriormente habían pensado de preservar a los sionistas seculares para construir el país, y hoy ya dice ese rabino, el rabino Tao, dice no es necesario. Nosotros debemos pues generar un Estado que sea diferente. Queremos crear algo diferente. Y si el Estado de Israel, como David Grossman señale, que el Estado de Israel cambiará su rostro de modo tal, eso va a cambiar quiénes nosotros somos. Y la pregunta si es realmente lo que nosotros queremos y si, por lo tanto, si es eso lo que nosotros habíamos aspirado, si las comunidades judías en la diáspora junto al campo democrático en Israel. Estamos hablando de una misma lucha, estamos juntos, se pueden dirigir y apoyar a la sociedad civil en Israel en forma muy clara. Es necesario escribirlo, expresarse y no ser siempre tan oficiales y gubernamentales en la forma de expresarse, porque si sabemos que tenemos una derecha y una derecha extrema, una derecha antidemocrática en Israel, el intento de vincularse a ellos y entrar a toda serie de acuerdos y entrar a sus gobiernos es lo que les permite, es lo que los mantiene y les permite hacer todo lo que ellos quieren, dejar de lado esa actitud oficial y hacerlo, decirlo y por lo tanto tratar de influir, expresar sus opiniones en el centro político de Israel desde afuera, porque dan mano a un daño a la democracia. Por lo tanto, si levantan la mano para, de hecho, expulsar al miembro de la Knesset, el parlamentario Ayman Uda, lo que significa es dar las manos para perjudicar al gobierno y permitirles al cahanismo y a los mesiánicos en general para que causen un daño muy significativo a esa participación conjunta de la sociedad judía y árabe. Por lo tanto, apoyar a las organizaciones, escribir e intentar influir dentro de sus comunidades y también lo que sucede en Gaza. Por lo tanto, si ustedes no pueden aquí, digamos, no podemos decir que ustedes no pueden expresarse. Se han acabado esos tiempos. Por lo tanto, la influencia mutua, lo que nosotros hacemos aquí, influye en vuestras vidas. Por lo tanto, lo que ustedes hacen también deben influir en nosotros y expresarse. Yo sé y veo que Trump quiere poner fin a esta guerra. Hay que ayudarle, llegar a un acuerdo ahora para poner fin a esta guerra y es lo que es necesario hacer, porque ya veo la forma que actúa Netanyahu, que puede hablar que en tiempos de guerra no hay elecciones. Tenemos prohibido darle cualquier
excusa para que las elecciones no tengan lugar, y si no tienen lugar será una lucha mucho más seria. Y por último, lo que quiero señalar, quiero concluir con un tono optimista. Quiero decir que la reforma judicial, la expresión de Levin en enero del 2023, de hecho, sacó a nuestro campo del estancamiento, estaba congelado, y de hecho en nuestro campo salió una nueva comunidad, gente que no se definía a sí misma como izquierda sionista, izquierda de repente, que se definen como liberales democráticos. Ahora hemos generado un campo mucho más amplio de lo que teníamos anteriormente, y hemos generado la concientización acerca de nuestro campo y un camino que debemos seguir, que podemos también tener una fuerza política desde hace mucho tiempo, y debemos reflejarla a todos los partícipes de este campo, que sin una participación judía árabe no podremos tener el triunfo, la victoria en las elecciones. Soy optimista. A pesar de las dificultades terribles en todos los escenarios, lograremos tener éxito, triunfar solo si actuamos juntos. Por lo tanto, quisiera contarles que la semana próxima Netanyahu llegará a Washington, y por lo tanto enviaremos también información acerca de las distintas actividades que realizaremos para llegar a un acuerdo, liberar a todos y sin ningún tipo de selección. Pues Dina, tal como dije en el chat, en la conclusión acerca de lo que se puede hacer, y de antemano quisiera agradecerle a Neri, a Janet, a Mijal y a Regina, que han interpretado. Dina, por favor, con la conclusión, mis últimas palabras. Realmente creo que lo más importante, no desesperen de nosotros, a pesar de que estamos ante muchas dificultades, y que no estemos dependientes y unos a otros. De hecho, somos una misma comunidad, que estamos vinculados, no estamos separados geográficamente, pero sí estamos vinculados en cuanto a la base de nuestros valores, y también en cuanto a la promesa de un futuro ideal para todos. Por lo tanto, nosotros debemos ayudarnos mutuamente, y de todas las democracias liberales del mundo, debido a la fragilidad y el hecho de nuestra democracia aquí, que no está basado solo en los motivos conocidos, sino también, evidentemente, estamos en un punto acútico y particularmente frágil. Por lo tanto, creo que la sensación básica de no renunciar y no desesperar, sobre todo, realmente la sensación básica, como ha dicho Anat, indudablemente no desesperar, y creo que también esto debemos transmitirle a los hijos, gracias a la buena educación que han ofrecido, y tanto a la profundidad de la base democrática que han ofrecido, y por lo tanto yo creo que fortalece también el vínculo de la próxima generación, y la base y el vínculo enraizado, y la gestión hacia Israel a la próxima etapa, y por lo tanto responde a este estándar, y queremos que este Estado estemos pues vinculados en una democracia liberal, libre también en el Estado de Israel. Y el otro punto, quisiera también fortalecer al público estadounidense en Estados Unidos, esa lucha que tiene lugar aquí en Israel, y la distinción que hay entre el gobierno y el público en Israel, es decir, toda serie de expresiones y gestión que van en direcciones mesiánicas, y de hecho que se alejan de la democracia, y un público del mainstream, de la corriente central en Israel, que de hecho el público sigue la base de los valores conjuntos también a nivel de Estados Unidos, la importancia de la democracia, y corresponde también y aclarar al público estadounidense, y por lo tanto la democracia única en el Medio Oriente, que queremos fortalecer este vínculo. Y creo que el tercer punto es apoyar y fortalecer la organización de la sociedad civil en Israel, la
oposición, también apoyar la oposición en Israel, también ofrecerles un lenguaje y expresiones, tanto su profundidad y la comprensión a nivel de la sociedad estadounidense y la comunidad judía en Estados Unidos a partir de elementos muy claros, expresiones claras, pues la libertad de expresión, que prohíben hablar de la paz, de la izquierda, la libre expresión, la libertad de prensa y ser más oficiales en sus expresiones, dado que en este tema ustedes están al frente y están muy avanzados y les queda muy claro y por lo tanto cada vez deben expresarlo y aclararlo y expresarlo con cierto orgullo respecto a Israel y hay que empezar a demostrarlo una y otra vez que estamos hablando de un orgullo a través de este lenguaje cuando hablamos de los derechos, al hablar de la sociedad civil y las organizaciones en Israel. Indudablemente, Ofir lleva adelante estas actividades que es ejemplar en las actividades que realizan a nivel de la sociedad civil y ojalá que hayan otras organizaciones que lo hagan. Por esto, dado que no tenemos otra democracia y debemos pues continuarlo. Quiero agradecerles profundamente por haber participado y seguiremos luchando, como he dicho, para poner fin a esta guerra, devolver a los rehenes a Israel y haremos todo y interrumpir el sufrimiento de los inocentes en Gaza. Estaremos todos en contacto para que podamos escuchar también en un panel e informaremos nuestras actividades. Ustedes saben, gracias, Ofir, por la actividad que realizan en Unacceptable. Son extraordinarios. Muchas gracias. Fue realmente extraordinario. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Y hasta pronto, Leitraot.